Primero quiero dar un momento para presentarme. Mi nombre, como dijo Hilda, es Jerónima Sandino. Mi seña en lengua de señas colombiana es así. Y pecas, ustedes no alcanzan a ver, pero tengo muchas pecas. Y hoy estoy vistiendo un kimono azul con un estampado de flores. Soy crespa, tengo rulos, nariz respingada, mido 1,60, no mucho, pero aquí estamos. Y ahora sí vamos a hablar un poco sobre el panorama general de la educación inclusiva en América Latina. Es una misión no menor que tenemos el día de hoy de contarles a todos y a todas qué está pasando en este momento en la educación inclusiva en nuestra región. Quería comenzar contándoles algo, no sé si ustedes saben, recuerdan, el año pasado fue la celebración de los 30 años de la Declaración de Salamanca, aquella declaración que nos abrió el camino para empezar a hablar de educación inclusiva de una manera más normativa y con herramientas para que cada uno de los países pudiera avanzar. Hace un año, en París, tuvimos una reunión donde ministerios de todo el mundo, personas con discapacidad y docentes nos acompañaron y quería comentarles una de las frases que fue como lo que recogimos en ese momento, que nos abre también el camino de aquí en adelante. Y es precisamente que cada estudiante importa e importa por igual. De eso se trata la inclusión. Esto es muy importante porque la inclusión no es solamente hablar por cada uno de los grupos que nos acompañan en el aula, sino es hablar de cómo todos y todas los estudiantes y los estudiantes importan. Y no es una tarea fácil. La inclusión exige transformación. Y además la inclusión es un proceso que todos los días nos enseña algo y nos permite conocer las dinámicas que pasan tanto al interior del aula como también en estos procesos directivos y de diseño de políticas ya a nivel macro. Es un cambio finalmente de paradigma en la filosofía y en la práctica de la educación, lejos de ser un enfoque único para todos. Lo que no queremos es hablar de una talla única, de un proceso estandarizado, sino de un proceso que nos lleve finalmente a atender la diversidad en el aula. Rápidamente quiero contarles cuáles han sido como estos grandes hitos que nos tienen hoy pensando en este camino hacia la educación inclusiva. Ya hace años, desde 1990, empezó el movimiento de educación para todos. En el 94 fue la declaración, lo que les estaba contando de hace 30 años, la Declaración de Salamanca, en donde empezamos a hablar de estas necesidades educativas especiales. En ese momento se hablaba así, sabemos que esto ha venido cambiando, que tenemos un cambio holístico y de concepción hacia la inclusión. El 2006 nos marca un punto muy importante, un hito que hace que los países se piensen cómo regular también, cómo hacer esas acciones afirmativas y normativas para lograr esa inclusión para todos y todas. Y es la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Y es muy importante porque en esta declaración, en esta convención tenemos un artículo, el artículo 24, que es el que nos lleva a hablar de educación y de educación inclusiva. Ya después del 2006, cuando empezaron a generarse todas estas normativas, llegamos al 2015 con la Agenda 2030. Y esta Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos están llevando también a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover precisamente oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, desde la primera infancia y hasta las personas mayores, para todos y todas. Se acompaña del ODS 4, que como ustedes saben es el ODS que nos acompaña en la educación. Después del 2015, unos años después, llegamos al 2019 en el compromiso de Cali. Esta fue una reunión en Cali, en Colombia, en donde se reunieron también todos los países a hablar sobre los 25 años de Salamanca y a hablar sobre lo que estaba sucediendo en inclusión. Ahí ya obviamente se estaba tomando la inclusión de una manera más amplia. Empezamos a ver también la inclusión de los pueblos indígenas, de las personas migrantes, de toda esta diversidad que está llegando al aula. Y ahí también todos los países acordaron que la inclusión es un proceso
y que es un proceso en el cual todos debemos trabajar y que nos incluye también a las familias, a los estudiantes con y sin discapacidad, en fin, a toda la comunidad educativa. En el 2022, ya saliendo de pandemia, se generó la Cumbre de la Transformación de la Educación, la TES, en la cual se reafirma la necesidad de esa transformación educativa, de esa transformación para lograr de verdad espacios para todos y todas en las aulas. Y como les comentaba el año pasado, la celebración, este granito de los 30 años de la Declaración de Salamanca. ¿Y por qué es importante este punto de la Declaración de Salamanca? Imagínense ustedes que desde hace ya 30 años se hablaba de que toda persona tiene el derecho básico a la educación, de que cada persona tiene intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje únicos y que los sistemas educativos tienen que tener en cuenta esta diversidad, que todos los educandos son bienvenidos en el aula en escuelas regulares, no es solamente en las escuelas especiales, y que las escuelas deben adaptar sus enseñanzas y sus procesos de evaluación para que las trayectorias sean efectivas para cada uno de los estudiantes. Las escuelas ordinarias con una cultura inclusiva y políticas inclusivas son las formas más eficaces de educación para combatir las actitudes discriminatorias y sensibilizar así sobre la diversidad y las diferencias desde una edad temprana. Como ustedes saben, si los estudiantes tienen en cuenta en su aula, tienen estudiantes con discapacidad, estudiantes de diferentes etnias, de estudiantes migrantes, esto va a ser algo con lo que van a ir creciendo y algo que no va a ser un problema después. Nosotros hablamos de educación inclusiva en este momento, pero debería llegar un momento en el cual no debemos hablar de educación inclusiva, sino de educación en general. La implementación de políticas verdaderamente inclusivas y la transformación de estos sistemas a sistemas educativos inclusivos es algo urgente, es un llamado que desde la UNESCO hacemos como un llamado urgente, esa transformación. La diversidad no debe verse como una barrera, sino como un activo vital para la educación y la sociedad en general. La diversidad debería ser vista como una parte enriquecedora de la educación y no como un problema. La UNESCO tiene un instituto de estadísticas y este es un punto muy importante porque los datos para poder generar políticas públicas en educación y en este caso en educación inclusiva son muy importantes. ¿Qué nos dice el Instituto de Estadísticas de la UNESCO, la UIS, en el 2018? Después de un estudio, lo que nos dice es que las personas con discapacidad tienen menos probabilidades de ir alguna vez a la escuela y más probabilidades de no asistir a la escuela y tener menos años de educación que las personas sin discapacidad. Esto suena obvio, pero no siempre es tenido en cuenta en las políticas públicas. Otro dato importante es que aproximadamente el 14,7% de la población en Latinoamérica tiene discapacidad, en América Latina y el Caribe. Esto quiere decir unos 85 millones de personas. ¿Qué estamos haciendo en la educación para que todos estos 85 millones de personas tengan acceso a la educación a lo largo de toda su vida? 4 de cada 10 jóvenes y adultos con discapacidad no culminan la educación primaria. ¿Qué está pasando ahí? Porque tienen un ingreso, un acceso a la educación y después salen del sistema educativo. ¿Qué está pasando ahí? Todas estas son preguntas claves para ustedes también como docentes, como comunidad educativa y seguramente aquí tenemos familias y estudiantes con discapacidad que es importante que tengan en cuenta todos estos puntos. ¿Qué estamos haciendo en este momento desde la oficina de Santiago? Trabajando, como decía Hilda al inicio, con 19 países a través de una gran red. Esta gran red, que es la RINE, la Red Iberoamericana de Educación Inclusiva, a través de ella lo que queremos es poder promover oportunidades educativas y el bienestar de los estudiantes con discapacidad. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos a través del diálogo político, la cooperación, el intercambio, la adaptación de buenas prácticas, porque sabemos que en cada una de sus escuelas están pasando cosas increíbles que deben ser conocidas por otros pares, por otros docentes y por otras comunidades. Todo esto lo estamos monitoreando, estamos haciendo todo un trabajo de monitoreo de lo que sucede en los países y en las escuelas
para precisamente generar esa mejora en oportunidades educativas para los estudiantes con discapacidad y para las comunidades en general. Como les decía, esto lo hacemos a través del Sistema de Información Regional sobre la Situación Educativa de las Personas con Discapacidad CIRIED, del cual les voy a dar en un ratito un poco de los datos preliminares que hemos recogido. Trabajamos también con docentes y con los técnicos de educación de toda la región, precisamente para mejorar esa capacidad y que puedan tener esas herramientas necesarias para lograr una educación inclusiva, un sistema educativo inclusivo. Y trabajamos en cooperación con los estados y hablamos también de la promoción del derecho a la educación de los estudiantes con discapacidad. Por eso, espacios como este hoy, donde podemos hablar con miles y miles de docentes en la región, son tan imprescindibles para nosotros. Desde la UNESCO también, con lo que les decía del sistema de educación, el sistema de información para saber un poco sobre la educación de los estudiantes con discapacidad, tenemos algunos datos también importantes. La tasa de asistencia de los estudiantes con discapacidad, como ustedes pueden ver en la imagen, varía mucho. Esta trayectoria va desde los 2 a los 4 años, con un 35% de estudiantes con discapacidad que están registrados, un 90%, esto sube entre los 6 y los 11 años, esta tasa de asistencia por edad sube y es en el momento donde ya muchos de los estudiantes con discapacidad obviamente tienen su diagnóstico, en los más chiquitos no siempre se sabe que está la discapacidad y ya a los 12 y 17 años es cuando la trayectoria baja también un poco la tasa de asistencia, dado que ahí es donde tenemos uno de los mayores retos, trabajar con los y las docentes en educación media para precisamente hacer esa trayectoria, ese último paso de la escuela antes de salir a educación superior o a algún emprendimiento o un proyecto de vida. Los niños y las niñas con discapacidad tienen menores oportunidades de asistir a la escuela, como veíamos antes. Para la edad de estar en primaria, 1 de cada 10 niños y niñas con discapacidad está excluido de la escuela. En secundaria, la proporción es 1 de cada 4. Aproximadamente 1 de cada 5 estudiantes con discapacidad asiste a las escuelas de educación especial, sin estar incluidos en la escuela regular. Este es un punto que es básico en la discusión actualmente en los países y en los ministerios de educación. ¿Cómo está la educación especial? ¿Cómo estamos haciendo ese trayecto de la educación especial a la escuela regular para que todos los estudiantes estén con sus pares, puedan compartir, haya finalmente inclusión social a partir de la educación? De año a año se manifiestan diferentes flujos de estudiantes entre la educación regular y la educación especial y es acá donde hacemos un llamado a tener mucha atención para que esto no suceda. Un estudiante que pasa de la educación especial a la educación regular no debería regresar, pero claramente tenemos que tener las condiciones adecuadas para que estos estudiantes con discapacidad puedan estar en el aula durante toda su trayectoria. El 15% de la población adolescente con discapacidad no llega a culminar la educación primaria. Y para la educación ya de secundaria alta, la mitad de la población joven con discapacidad no logra acreditar este nivel. Y estos son algunos datos. Son datos que tenemos que tener en cuenta, pero además, ¿qué está pasando en las políticas que tenemos en nuestros países en la región? Lo que les voy a contar ahora es un análisis preliminar precisamente de todas estas políticas hoy, cómo están en nuestra región. Está claro que el concepto de educación inclusiva es abordado en las políticas públicas de la mayoría de los países de la región con diferentes matices y diferentes conceptualizaciones que nos hacen un poco más difícil tener un panorama general. Los países de América Latina cuentan con acuerdos, tratados que resguardan la educación de estudiantes con discapacidad. Sin embargo, aún se mantiene el desafío de avanzar hacia las culturas y las prácticas. Ya en la parte de políticas lo tenemos más estructurados. Los países apuntan desde sus políticas
públicas hacia la formación docente en temáticas sobre discapacidad. Pero como bien saben ustedes, como docentes, tenemos grandes desafíos en entender qué es esa capacitación y finalmente cómo todo eso que se trabaja en los programas de capacitación, sean del Estado, sean ofrecidos por otras entidades, se hace realidad en el aula. Esos cómo son los que estamos también trabajando con los países para lograr ese desafío de una formación docente adecuada y que además les permita a ustedes como educadores poder atender a todos sus estudiantes. Se observa también una marcada tendencia hacia la política de provisión de apoyos especializados a estudiantes con discapacidad, pero no en una gestión de la escuela como tal, simplemente en la provisión de algunos apoyos. No es posible evidenciar una tendencia hacia las políticas que apunten al fortalecimiento del liderazgo de los directivos, del liderazgo docente para lograr una educación inclusiva. Se habla sobre todo en las normativas sobre los apoyos. Las políticas educativas no están orientando en este momento al sistema educativo a regular las condiciones necesarias para promover esta educación inclusiva, sino que más bien atienden, como les decía, la provisión de estos apoyos. En cuanto a la educación especializada o a las escuelas especiales, se evidencia que no existe un consenso entre las políticas de los países en torno a su rol y a sus proyecciones. La inclusión de alumnos diversos en aulas ordinarias puede prevenir la estigmatización, los estereotipos y la discriminación y la alienación. La idea es que logremos sistemas educativos inclusivos que nos permitan atender la diversidad. Este es, digamos, el mensaje que nosotros tenemos y la idea es lograr finalmente esas escuelas que sean unas escuelas pertinentes y de calidad para todos y todas y que nadie, definitivamente nadie, se quede atrás en nuestra región. Hilda, muchas gracias. Jerónima, muchísimas gracias por habernos brindado este análisis tan exhaustivo de las políticas y del estado general de la educación inclusiva en la región. No sabíamos, no éramos conscientes de que existía un monitoreo de prácticas inclusivas en las escuelas o que existe un sistema de información. ¿Es posible poder acceder a estos datos, a esta información? ¿Dónde se puede encontrar, Jerónima? Hilda, sí, en este momento precisamente estamos terminando de recolectar todos los datos para el sistema, ajustando y corroborando toda la información con los países y yo creo que aproximadamente en 1 o 2 meses, a finales de mayo, debería estar ya el documento como tal. Y obviamente a través de nuestra página y de los correos de nosotros, si tienen alguna consulta, con mucho gusto lo podemos ver. Y la información que va a salir y la que ya tenemos en la página web de la UNESCO, yo creo que puede ser de mucha utilidad para todos los países. Ahí tenemos un sitio específico en la página de UNESCO Santiago, en donde ustedes pueden encontrar toda esta información. Justamente nos están haciendo muchas consultas, muchas preguntas los colegios pues, relacionados con este tema, ¿no? Hay muchos datos que nos has ofrecido hoy y vemos casi que hay como un observatorio que viene desde la UNESCO con buenas prácticas, incluso que se podrían desarrollar y pues hay mucho interés. Justamente estamos recibiendo muchas preguntas, pero te voy a leer una que nos hace Claudia desde Chile y nos pregunta cuáles considera que son esas principales barreras para la implementación de esas políticas públicas que se están desarrollando en los países, que vemos que se está implementando algunos recursos, pero no se logra una gestión efectiva totalmente. Sí, Hilda, creo que esa pregunta es muy importante. Muchas gracias a Claudia, porque precisamente lo que les decía ahora de estas grandes políticas macro, cómo las llevamos al aula, ¿no? Y finalmente estos obstáculos que tenemos, podríamos, digamos, agruparlos de la siguiente manera.
Un poco lo que sucede actualmente es que muchas de las escuelas aún se niegan a inscribir estudiantes con discapacidad o no tienen preparado, no se sienten preparados para recibirlos. Las escuelas están exigiendo también a los ministerios profesionales de apoyo como condición para su inscripción, y muchas veces a las familias les toca pagar de su bolsillo estos apoyos y se hace muy complejo poder financiarlos. Las escuelas muchas veces también solicitan pagos adicionales para implementar los apoyos y las adaptaciones. Hay escuelas que exigen la certificación de discapacidad o el diagnóstico como algo obligatorio, y sabemos que dentro de lo pedagógico, si bien es necesario saber la trayectoria del estudiante, el diagnóstico no es necesario para poder hacer un plan de estudio de cada uno de los estudiantes. Hay escuelas también que están imponiendo límites a la inclusión de los niños o la responsabilidad que ellos tienen en estas instituciones. Y obviamente otro de los obstáculos es precisamente que las escuelas, los docentes, el sistema educativo se siente abrumado hacia estas interseccionalidades e inequidades que se generan a partir de todo lo que hemos conversado. Pero ¿cuáles son esos principales desafíos de la región? Salió en el documento del GEM Report de Educación e Inclusión que salió en el 2020, tenemos identificados 5 que son muy claves. Uno, los recursos financieros y recursos humanos limitados. El otro, la identificación tardía o insuficiente de las necesidades, es decir, la falta de datos, de lo que hemos estado hablando, y por eso hemos estado en estos últimos años ocupándonos de esta identificación de las necesidades. El otro punto, la formación de las y los docentes, que espacios como este permiten que avancemos en la formación docente. La infraestructura inaccesible o inadecuada. Muchas escuelas no están preparadas desde su infraestructura para recibir a todos los estudiantes. Y la falta de tecnología de asistencia en muchos casos. La falta de tecnología no solamente es como un apoyo a los estudiantes, sino también son oportunidades de cierre de brechas. Por ejemplo, el uso de inteligencia artificial en la gestión educativa, el uso de las tecnologías para que los estudiantes con alguna necesidad de apoyo específico puedan cerrar esas brechas. Y a partir de eso quería comentarte cuáles son esas acciones recomendadas a partir de estos desafíos, como para ir cerrando nuestra conversación del día de hoy. Uno es aportar o adoptar más bien una definición del concepto de inclusión y de equidad en la educación. Creo que es importante que cada uno de los países y las mismas escuelas y los docentes se sienten y lleguen a un acuerdo de cuál es ese concepto de inclusión que estamos trabajando y de equidad en la educación. Utilizar los datos disponibles, la otra recomendación claramente es utilizar los datos disponibles para identificar obstáculos contextuales que enfrentan para la participación y el progreso de cada uno de los y las estudiantes. Tenemos ya información, los países se están ocupando de tener la información, obviamente nos falta mucho y mucha de la información por ejemplo, de la información que necesitábamos para el sistema no está disponible, pero vamos hacia allá, estamos en camino hacia allá. Velar porque los docentes, las y los docentes tengan apoyos adecuados y desde su acción sea favorable a la inclusión y la equidad. Qué mejor que ustedes como docentes en el aula puedan trabajar con cada uno de sus estudiantes en lograr armonizar la inclusión y en entender que estamos en un mundo diverso y con el cual nos vamos a encontrar con muchos tipos de personas. Diseñar planes de estudio y procedimientos de evaluación, teniendo en cuenta a todos los educandos. Es importante que nosotros podamos hacer como docentes planes de estudio que generen estos procesos y la efectividad de las trayectorias. Estructurar y gestionar sistemas educativos inclusivos de manera tal que involucren a todos los estudiantes.
Y un punto que no debemos olvidar es involucrar a las comunidades, a las familias, a los estudiantes. Recordemos el llamado de siempre de nada de nosotros sin nosotros y cómo lograr que estas comunidades educativas finalmente fomenten la inclusión y la equidad en la educación. Estas son algunas de las recomendaciones que han salido también a partir de la declaración de Salamanca, en este caso de la de los 25 años. Y ya para cerrar un mensaje que queremos dejarles es que para lograr una educación inclusiva de verdad transformativa es crucial que podamos reimaginar los modos en que los estudiantes aprenden, mediados o no por las tecnologías, es decir, irnos a las pedagogías, irnos a todas las pedagogías necesarias para que ustedes como docentes puedan reimaginar esta nueva educación, esta transformación. También irnos hacia lo que aprenden los estudiantes, es decir, esos contenidos y las dimensiones de aprendizaje. ¿Y dónde aprenden? ¿Dónde están aprendiendo todos nuestros estudiantes? No solamente en las escuelas, sino en las comunidades. Entonces, ¿cómo trabajamos y llevamos la escuela más allá de las paredes de cada uno de los edificios de las escuelas? Finalmente, estamos en un camino a la educación inclusiva y las y los docentes que nos acompañan hoy acá son la piedra angular en este proceso. Ese es el gran llamado que tenemos hoy para todos, que lo hagamos de manera colaborativa para lograr que nadie se quede atrás. Muchas gracias, Hilda, nuevamente por la invitación y esperamos después poder conversar vía también virtual con quien tenga alguna consulta. Pues, Jerónima, podríamos estar hablando largo y tendido esta tarde. Aquí seguimos recibiendo muchas preguntas. Sin duda es un gran reto el que tenemos por delante. Tú lo decías, ya no hablaremos de educación inclusiva, sino que llegará un momento en el que solo hablemos de educación, porque la inclusividad per se va a aportar a nuestros sistemas educativos y a nuestras sociedades, ¿no? Ya se está viendo el impacto positivo que tiene, el que tiene poder tener esta diversidad de formas de aprender dentro del aula. Así que, Jerónima, pues desde Santillana será un gusto poder seguir trabajando con la UNESCO, colaborar conjuntamente para que sigamos apoyando la labor de los docentes, que son una piedra angular, como tú lo dices, pero también para seguir aportando a toda la comunidad educativa. Muchas gracias, Hilda, y acá me quedaré oyendo al resto de colegas que siguen después en sus presentaciones, que por lo que vi en la agenda están maravillosas todas. Muchas gracias.